Merkaba es un vehículo, una sabiduría ancestral en la que te dice que tu cuerpo es un vehículo y que en tu vehículo hay una parte física y una parte no física. Y entonces en ese vehículo, cuando tú lo aprendes a empezar a usar, pues te das cuenta de dónde está el freno, dónde está el acelerador, como si fuera un vehículo de los convencionales que conocemos, pero estaríamos hablando de tu propio vehículo, un vehículo de luz, y su relación entre la parte material, biológica, y tus pensamientos, y tus deseos, y después la conexión que tú puedas tener con una fuente superior. Ese sería lo que es el Merkaba, el vehículo. Y después, a diferencia del holograma, tiene sus similitudes, pero el holograma el concepto del holograma para cada quien es diferente porque es de lo que tú llegues a ser consciente. En el Merkaba tienes que tener una formación en donde te dicen cada sefirot tiene esta función, ¿no? Y en el holograma tú te vas dando cuenta de la parte no física que actúa en ti de la manera más simple, de la manera más sencilla. Y conforme vaya creciendo la conciencia que tengas de tu propio holograma, entonces, ahí hay un encuentro del holograma en relación a lo que tú sabes de tu propio conocimiento. Y el Merkaba se necesita un estudio específico para poder conocerlo, pero en algún momento el Merkaba y el holograma van siendo lo mismo. Holograma es geometría sagrada también. Holograma se basa en una geometría de pensamiento, y es un pensamiento holográfico, sí. ¿Puedes poner algún ejemplo de qué tipo de hologramas trabajas, de qué manera? Bueno, yo creo que para empezar desde cero, de principio, de la gente que nos ve por primera vez, el holograma tiene que ver con tu forma de pensar. Ese es un primer nivel de entendimiento, porque el entendimiento que es colocado, como estamos programados para recibir información, es de manera lineal, es decir, secuencial. Entonces tu manera de pensar sería que primero es 1, luego 2, luego 3. Es una secuencia, ¿vale? Entonces es una línea. Nuestra forma de pensar es una línea. Pero después, cuando cambias la forma de expresar pensamiento y lo conviertes en forma pensamiento, no forma de pensamiento, sino forma pensamiento, entonces ya tiene una forma geométrica. Y la primera forma geométrica de una línea es un triángulo, es decir, son 3 líneas que convergen. Entonces, cuando tú tienes una forma pensamiento triangular, entonces es tu primera forma pensamiento expansiva. Tu primer holograma, es decir, de lo primero que eres consciente, es de cómo eres secuencial. Y en la vida secuencial, pues encuentras que hay problemas en donde cuando siguen existiendo, llegas a frustrarte porque tú esperas que después del 4 venga el 5. Pero en la vida te enseña con palos que a veces el 5 no sigue y te tienes que saltar hasta el 7. Y hay gente que puede ir en el 28 de su línea de vida, pero sigue recordando el 4 que no hizo. Sigue un sentimiento de frustración, sigue un sentimiento de pérdida. Cuando tú cambias tu forma pensamiento y la haces triangular, la haces expansiva. Y entonces el 4 se convierte en una lección. Y entonces, aunque no la entiendas, aunque no entiendas el palo en ese momento, sabes que tiene una lección. Entonces cambias tu forma pensamiento. Entonces, tú formas a la gente a hacer hologramas, sería. Sí. Para poder tener un conocimiento de sí mismo. Exactamente, es que reconozcan cómo el holograma vive en la persona y que tiene que ver con su forma de pensar. Los hologramas es tu forma de pensar, cómo ves la vida hacia adentro, y lo mismo que tú veas hacia adentro es lo que estás viendo hacia afuera. Y cuando tienes esa referencia, ya estás viviendo en holograma. Y entonces el ejercicio que nosotros hacemos de activación de manos, cazar un muón, por decirlo de alguna manera, sí, y crear esas bolas de energía donde ponemos un color y un pensamiento, una emoción, sí. ¿Eso sería ya holograma? Sí, ya es un holograma, ya es una forma holográfica, ya tiene una forma geométrica. Y la forma geométrica que primero experimentamos en hologramas es una esfera que es colocada en puntos específicos del cuerpo y que empiezan a tener una relación con el cuerpo físico, porque nuestro sistema sensor registra que hay un cuerpo
registra que aquí hay una esfera y que tiene un color cuando tú se lo pones mentalmente, ¿no? Pero tu vista física no lo ve, no lo registra. Entonces empiezas a trabajar tu vista física y tu vista no física. Entonces empiezas a trabajar con mayores capacidades porque empiezas a ver lo que no se ve en un principio. ¿Puedes hacer el ejemplo de crear tú mismo un holograma para que la gente lo vea? O sea, la típica... ¿Cómo podemos empezar? Sí, bueno, para que la gente tenga esa herramienta básica. Es muy elemental. Se necesitan referencias, necesitas referentes. Entonces el primer referente sería trazar una línea del color que ustedes elijan entre cada hombro. Y aquí trazas una línea. Y después queda como si fuera un foco neón. Y ese foco neón, de ese foco neón cuelgan tus brazos. Y cuelgan tus brazos, y cuando cuelgan tus brazos, pues ahora tienes que hacer un movimiento de péndulo hacia adelante y hacia atrás y llevar toda tu atención a la punta de tus dedos. Cuando llevas la atención a la punta de tus dedos, empiezas a registrar una sensación en la punta de tus dedos, y cuando pones la atención en la palma de tus manos, esta sensación ahora está en la palma de tus manos. El siguiente paso es que lo lleves a la altura de tu ombligo y lo pongas a cierta distancia. Y ya que pones tus palmas encontradas a cierta distancia, lo primero que tienes que hacer es separarlas. Y después poner toda tu atención a lo que empieza a existir dentro del campo que está entre tus palmas. Y vas a notar cómo mientras más las trates de acercar, vas a encontrar una resistencia. Vas a encontrar que aquí entre tus manos existe algo, porque la vibración la empiezas a sentir en tus palmas, ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer con esto es empezar a jugar. Como empezamos a aprender todo en la vida, empezamos a aprender jugando. Entonces empiezas a jugar con esto. Y después empiezas a tratar de buscar un registro cada vez más sólido. Puede ser como acuoso, magnético, eléctrico. Y empiezas a hacer un giro, y con este giro, cada que haces un giro de estos, la frecuencia que hay aquí la vas a poder sentir a más. Y cada giro lo puedes ir separando, y cada vez vas encontrando que esta percepción la tienes entre tus manos. Entonces ya con este nivel de sensación te permite hacer una forma geométrica, y la primera forma geométrica que yo te recomiendo que hagas es la siguiente: una esfera a la que tú le vas a poner el color que tú quieras. Y ya que la haces, vas a tratar de percibir cómo es su forma y su peso, que tenga un peso específico. Y ya que pesa, y ya que tu mente la puede conceptualizar como una esfera, en ese momento la pones a nivel del estómago, a nivel del ombligo, y la vas a introducir a tu cuerpo físico, dentro de tu cuerpo físico. Y ahora esta esfera que tiene un color y tiene registros que pueden ser olores, y el color que tú le has dado, entonces ahora empieza a actuar con tu parte física. Esa esfera empieza a vivir ahí. En la medida en que tú tengas por más tiempo esta figura dentro de tu cuerpo, tus pensamientos van a ser diferentes. Tú vas a pensar diferente cuando tengas esta esfera puesta, y cuando no la tengas puesta vas a pensar diferente. Entonces, será que la gente que está escuchando este video, viendo este video, pueda comprobar, pueda ser observador de sí misma, para que cuando no la tenga, ella misma perciba cómo cambia su forma de pensar. Y luego, bueno, pues nos pondríamos un montón de esferas más por todos lados, ¿no? Claro, entonces tú harías un trabajo a través de las esferas para hacer una toma de conciencia de unos hologramas que nos harían tener pues, un conocimiento de nosotros mismos en diferentes planos, ¿no? Lo has dicho bien. Y entonces los planos estos... yo sé que tú hablas de 12 planos y luego ya salir de la membrana, que es lo que le llamas el 12.0, ¿no? Que sería el... Bueno, normalmente hablamos ahora, vamos a cambiar de registro para que la gente lo entienda. Normalmente la gente habla del cuerpo mental, el astral, el físico, el emocional. Sí. ¿Cómo lo planteas tú esos 12 cuerpos para no liar a la gente? Para que la gente entienda a qué te refieres tú con 12 sensaciones. Y podrías empezar hablando de la célula. Vale, bueno, me parece muy bien, porque estos 12 niveles, estas 12 naturalezas que tenemos en este cuerpo, empiezan en la célula. Es decir, la célula también tiene 12 naturalezas diferentes, y gracias a la convivencia y a la dinámica que se da entre esas 12 naturalezas, la célula se puede juntar con otra célula y pueden empezar a crear sistemas, organismos, huesos, hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
tanto en la célula como en nosotros existen 12 niveles que nosotros le llamamos simultaneidades, 12 simultaneidades. Es decir, estas 12 cosas se dan simultáneamente en nosotros, ¿no? Tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro cuerpo no físico, porque todo lo que le llaman cuerpo astral, cuerpo, etcétera, etcétera, son extracuerpos que van creando una membrana a través de la cual pasa información y nosotros interpretamos. Entonces, las 12 simultaneidades empiezan en la biología en el 6, no empiezan en el 1, empiezan en el 6. El 6 es inicio, tanto en la célula como nosotros. Hay una naturaleza en la que se llama inicio, y hay una etapa que se vive y que da paso a las siguientes, tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces hay un inicio y es el 6. Y luego el 7, lo que significa es herramienta. Esa célula, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser hueso? ¿Va a ser riñón? ¿Va a ser hígado? ¿Vale? Tiene una información. Y esa célula, cuando encuentra su naturaleza 7, entonces pasa al siguiente nivel, que es el 8. Y el 8 es conexión, conecta con las demás células, etc. El siguiente nivel es 9, es aprendizaje, aprende de la conexión que hace. La siguiente naturaleza es enseñanza, que es donde termina el aprendizaje. Tú cuando vas a enseñar, supuestamente, realmente lo que estás haciendo es terminando de aprender tú mismo. Y eso lo sabe la célula. Y si no lo sabe, entonces se enferma. Entonces, cuando pasa el nivel 10, que es la enseñanza, lo que sigue es el nivel 11, que es la membrana. Y después de la membrana, pues lo que se ve es la casa. ¿Qué célula construiste? ¿Qué casa tienes? Hasta donde seas consciente de tu casa, ese es tu nivel 11. Y después de saber cuál es tu casa, entonces puedes reconocer la naturaleza 1, que la naturaleza 1 o el cuerpo 1 es la unidad. Y el cuerpo 2 es la dualidad. La simultaneidad 2 es la dualidad, que es donde nos forman y es donde el sistema convencional quieren que veamos la realidad. La gente de poder quiere que todo lo veamos o bueno o malo, y a partir de que la gente se pueda desprogramar o entender realmente cuál es la naturaleza de la dualidad, entonces puede reconocer otras dimensiones. En este caso, lo que reconoce es la dimensión 3, el cuerpo 3 o la naturaleza 3, que es la naturaleza de intercambio. Para que la vida exista, para que la expansión exista, tiene que haber siempre un intercambio, en células, en organismos y en personas, en todos los niveles. Cuando entiendes el nivel del intercambio, entonces puedes entender la siguiente naturaleza, que es la temporalidad. El tiempo no existe, pero la temporalidad sí que existe. Entonces se encuentran eras, se encuentran fases, se encuentran periodos, y entonces lo que tienes es un periodo de niñez o una época de niñez y luego una época de adolescencia. Pero no hay una hora para las 5:30 ser niño y luego a las 8 de la noche ya eres joven. No, eso no existe. El tiempo es un tiempo de referencia que hemos inventado para ponernos de acuerdo. Y cuando tú tienes tu nivel 4 en conciencia, lo que descubres es tu primera estructura. Cuando tú haces este recorrido del 1 al 4, todo ello lo que forma es tu estructura, es tu 5, y es lo último que reconoces, porque tú empiezas en el 6. Pero ahora, cuando haces este recorrido, tu siguiente número, que es 6, ahora lo haces de conciencia, ahora tiene estructura. Y empieza otro ciclo, y empieza otro ciclo, así. Continuamente. Para que vean que la ciencia no está reñida de lo sutil, y cuando las dos se unen, pues se crean conciencias nuevas, y aquí estamos dando una parte científica y una parte sutil para que la gente pueda llegar. Estos hologramas o este ejercicio o lo que tú haces tú en tus talleres, entonces básicamente es para que la gente tome conciencia. Para que tome conciencia y para que sepa utilizar estas 12 simultaneidades, porque se convierten en cada una de ellas en una herramienta. Entonces, de pronto tienes un montón de herramientas y sabes echar mano según el momento que estás viviendo. Cuando la gente se conoce a sí mismo, empieza a saber cuáles son sus potencialidades y todo lo que tiene en sí misma para poder seguir su expansión. O sea, es un modo de vida también. Se vuelve en un estilo, sí, conocimiento. Pero luego lo integras tan fácilmente como saber caminar. O sea, todo esto debe de llegar a ser tan simple y tan en automático que ya lo tienes tan integrado como caminar.
Y para estas personas es fácil crear sus propios cuerpos hologramas y entrar dentro de esos cuerpos y pasar esas fases, o es difícil. ¿Crees que la gente está preparada o todavía le cuesta? No, absolutamente. El universo se ha encargado de prepararnos durante miles de años y hoy somos el resultado hoy somos la generación, la mejor versión de ser. Es más, o sea, la versión de humanos ya la pasamos, ya no somos seres humanos. Hoy vivimos una etapa de post-humanidad. Hoy somos la generación después de los humanos. Hoy somos lo mejor de esta generación. Y ya estamos, no es difícil, o sería tan difícil como poder visualizar la esfera, integrarla a nuestro cuerpo, y yo creo que muchísima gente ya lo puede hacer en conciencia eso. A mí que me gusta, por ejemplo, la historia muy antigua, y me remonto a la Lemuria, a la Atlántida, esas otras humanidades que existieron antes, ¿eran más avanzados o menos? ¿Qué crees tú? O son, por claro, hablamos de 24.000 años, 12.000, luz, oscuridad, o sea, es decir, ¿somos una versión mejorada de esa gente o realmente es que estamos volviendo a lo que eran esa gente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no se sabe. Desde